Querida familia, vamos a iniciar una nueva serie de vídeos y nos vamos a concentrar en las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Aquí tengo mi Biblia ligeramente tuneada y vamos a comenzar con el Sermón de la Montaña. Fijaos, San Mateo construye su Evangelio tomando como punto de referencia 5 grandes discursos, 5 grandes homilías que lanza Jesús, ¿no? Y vamos a ver el porqué de esta estructuración del Evangelio en el caso de San Mateo. Vamos allá. Dice: seguía Jesús un gentío numeroso desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y el otro lado del Jordán. Y al ver aquel gentío, subió Jesús al monte y después de sentarse, se le acercaron sus discípulos y tomando la palabra, los instruía. 2 puntos y comienza el Sermón de la Montaña. Me gustaría centrarme en esta introducción, porque quizá la mayoría diréis, bueno, pero ¿qué dato relevante hay aquí? Bueno, tremendo. Para empezar, fijaos que San Mateo era judío y escribe su Evangelio para los judíos. Pero en Israel, ¿cuál es la figura más importante? En otras palabras, ¿quién es el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento, el gran legislador? Moisés. Según la tradición judía, la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, bueno, pues según la tradición judía, la Torá había sido puesta por escrito por Moisés. Es decir, Moisés habría escrito el libro del Génesis, del Éxodo, de los Números, estos 5 libros. De tal forma que San Mateo, como buen judío, nos da a entender que Jesús es la nueva ley. Por tanto, si Moisés nos dio la ley antigua, Torá significa ley en hebreo, Jesucristo nos da la nueva ley. Si Moisés dejó escritos 5 libros, ¿qué hace San Mateo? Estructurar el Evangelio en base a 5 grandes homilías que da Jesús, como podríamos llamarlas la nueva ley. Las 5 grandes homilías son como la ampliación o, digamos, la sustitución de esos 5 grandes discursos de Moisés. Por eso, el inicio de este primer sermón, lo que se llama el Sermón de la Montaña, comienza reproduciendo las mismas acciones de Moisés cuando entregó la ley antigua. Se nos dice en el libro del Éxodo que Moisés subió al monte Sinaí y se sentó. ¿Y ahora qué hace Jesús? Subir al monte y sentarse. Existe como una especie de paralelismo entre Moisés y Jesús. Y además la posición de los rabinos para enseñar era el sentarse, el hablar, digamos, ex cátedra, desde la cátedra. Cátedra significa sede, asiento, sillón. Por tanto, Jesús se sienta en una montaña y en esa ladera del monte comienza a enseñar a todas estas multitudes que se le acercan, comienza a enseñar la nueva ley. Es interesante la localización geográfica, ¿verdad? No se nos dice en concreto qué monte fue. Muchos de vosotros que habéis estado en Israel visitáis un memorial, que es el Memorial de las Bienaventuranzas, una iglesia además preciosa, octogonal, que se asoma sobre el lago de Galilea. Más o menos podemos intuir que ese fue el lugar. ¿Por qué? Porque Jesús durante su vida pública estuvo viviendo con San Pedro en Cafarnaún. Y de alguna forma las bienaventuranzas, tomando como punto de referencia las coordenadas geográficas de la actividad de Jesús antes y después de este sermón, pues es en torno a Cafarnaún. Por lo tanto, es de suponer que la ladera del monte de Cafarnaún, que es donde se encuentra actualmente la iglesia de las bienaventuranzas, fuese más o menos metro arriba, metro abajo, donde Jesús predicará este sermón. Así es que, querida familia, vamos a ir abriendo el apetito para recibir toda esta enseñanza de Jesús. Fijaos si esto es importante, que también los que hayáis visitado la ciudad de Roma, es parada obligatoria a los museos vaticanos y visitar la Capilla Sistina. Todo el mundo mira ese techo, ese juicio universal tan impresionante que pintó Miguel Ángel. Sin embargo,
si miráis en los frisos, en las paredes laterales de la Capilla Sistina, hay otros autores de la época del 400 italiano que pintan en un lado la vida de Moisés y en otro lado la vida de Jesús, con episodios que se enfrentan unos a otros y que van buscando este diálogo o paralelismo muy propio del Evangelio de San Mateo. Pues querida familia, vamos a disfrutar de estos vídeos. Si te ha gustado este vídeo y ves necesario más vídeos como este, con tan solo €1 haces posible que podamos seguir realizando vídeos como el que acabas de ver. Haz tu donación por Bizum al 03 158 o a través de PayPal.